Del polinomio de arriba uno toma el término que tiene máxima potencia y es el único que va a considerar, ¿no? Es decir, eso quedaría como el límite cuando x tiende a infinito de menos 2x al cubo sobre 4x a la quinta. ¿Sí? Digamos aquí, de estos términos, el que tiene la mayor simplificaciones, ¿no? Que quedaría el límite cuando x tiende a infinito bueno, x al cubo entre 4x a la quinta, pues me queda x cuadrada abajo. ¿Sí? Y bueno, pues hay que hacer este límite, ¿no? Bueno, resulta que si yo tengo un número que está, bueno, primero, si yo tengo un número que es muy grande y luego lo elevo al cuadrado, pues es cada vez más grande, ¿no? Y un número entre cualquier número muy grande, pues siempre va a irse a cero. Entonces, es decir, esto al final pues va a quedar a cero. ¿Sí? Digamos, piensen en cualquier número, ¿no? Por ejemplo, como esto es un número muy grande, pues imagínense que 1 entre 1.000.000, pues es una cantidad muy pequeña. 1 entre 1.000.000.000 es cada vez más pequeña. Y 1 entre 1.000.000.000 de millones, ¿no? Pues siempre va a ir cada vez haciéndose más y más pequeña, ¿no? Entonces, por eso esto tiende a cero. Cualquier número dividido entre un número muy grande, pues siempre va a ir o siempre va a ser muy pequeño. Entonces sería el límite, ¿no? El límite, finalmente este límite pues da cero. Bueno, vamos a ver el siguiente, ¿no? Dice el límite cuando x tiene infinito de x menos 2x a la quinta más 7x a la 8 sobre 4x a la 6 menos x más 4. Entonces, nuevamente aquí si yo tengo una función racional, es decir, un polinomio entre otro polinomio, para hacer el límite, pues de todos estos términos tomo el término mayor. Aquí también de todos estos términos tomo el término mayor, ¿no? Con la máxima potencia. Entonces, de esto solamente, de aquí tomo el x a la 8 y aquí el x a la 6. Entonces me queda el límite cuando x tiene infinito de 7x a la 8 sobre 4x a la 6. De ahí, pues simplificamos las potencias de x. Me queda 7x al cuadrado sobre 4. Entonces, digamos, x a la 8 sobre x a la 6, pues me queda x cuadrada. Y pues hay que analizar ahora cómo se comporta la función, ¿no? Si yo tengo un número muy grande y lo elevo al cuadrado, pues todavía es más grande, ¿no? Y entre más grande sea la x, pues x cuadrada va aumentando mucho más, ¿no? O sea, imagínense 1.000.000.000 y luego al cuadrado, pues es una cantidad más grande. 1.000.000.000 de millones y luego al cuadrado, pues es todavía más grande, ¿no? Entonces, conforme crece la x, pues también el x cuadrado va a crecer y todo esto pues sigue siendo más y más grande, ¿no? Entonces,
realmente esto crece y crece y crece. Entonces, finalmente, pues ese límite va a ser infinito. Sí, simplemente va creciendo y pues sin medida, y eso es infinito. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Profe, ¿podría volver a explicar cómo saca el límite de x es igual a infinito cuando 7x cuadrada sobre 2? Ajá. ¿De dónde sale? ¿Por qué se tomaron x a la 8 y x a la 6? ¿O por qué sale esto? ¿O nada más esta última parte? ¿Por qué sale infinito? No, nada más la última parte. Sí, lo que pasa es que x igual a infinito significa que x es un valor muy grande, ¿no? Imagínate que tú tuvieras, vamos a tomar algunos valores, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que x, bueno, como es muy grande, pues vamos a suponer que fuera, no sé, 1.000.000, ¿no? Entonces, si tú tienes 1.000.000 ahí, ¿no? Por ejemplo, te quedaría 7 a la 1.000.000 y eso al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, sobre 4. Si tú tomas eso en la calculadora, pues pones en 1.000.000 lo llevas al cuadrado y luego lo multiplicas por 7 y luego lo divides entre 4. Si tú haces eso, lo que te da es 1.75 por 10 a la 12. Es decir, aquí lo que va a pasar aquí es que, bueno, aquí originalmente era 1.000.000 al cuadrado y luego eso lo elevas al cuadrado, luego por 7 y luego entre 4, pues eso te da 1.75 por 10 a la 12. Es decir, si eso ya lo desarrollas, pues se quedarían aquí el 175 y luego 10 ceros, ¿no? Entonces, todavía esta cifra que era originalmente 1.000.000, pues va a incrementar todavía más, ¿no? O sea, es aquí 165 y 10 ceros, ¿no? Entonces es mucho muy grande comparado aún todavía con 1.000.000, ¿no? Y así, ¿no? Si pones cada vez valores más grandes aquí, si no 1.000.000, sino 10 millones, pues la cantidad después de elevar al cuadrado, multiplicarlo por 4 y luego multiplicarlo por 7 y luego entre 4, pues va a ser una cantidad todavía más grande, ¿no? Entonces, y realmente eso va a pasar, ¿no? Entonces, conforme va aumentando el valor de X, no nada más 1.000.000, 10 millones, 100 millones, etcétera, pues la cantidad que me va a ir saliendo aquí siempre va a ir aumentando, ¿no? Es decir, pues sigue, crece y crece y crece y eso simplemente se denota como infinito. O sea, simplemente significa que este valor al final, pues simplemente va a seguir creciendo, ¿no? Sin medida. No sé si me explico. Sí, sí, le entendí. Y entonces, obviamente cero no es igual que infinito. Y arriba, porque cero. Ah, ya. Ahora ahí la razón es lo contrario, ¿no? Bueno, digamos, en el caso de que, lo que pasa es que ahora, en el primer caso la diferencia es que está en el denominador, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasaría. Por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, vamos a dar un valor no tan grande, digo, bueno, más o menos grande, en este caso, en el primer caso. Digamos, lo que uno quiere saber, bueno, por ejemplo, vamos a dar un valor X, no sé, igual a 100.000, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí también, ¿no? En este caso tenemos la misma situación, que X es infinito, ¿no? Tiende a infinito, pero ahora la diferencia es que la X está en el denominador, en esta X al cuadrado en el denominador. Entonces vamos a tomar algún valor. X infinito significa que X es un valor muy grande, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar 100.000 y vamos a ver qué es lo que pasaría aquí. Por ejemplo, si uno sustituye acá,
Por ejemplo, vamos a tomar menos 2 sobre 4x cuadrada. Por ejemplo, vamos a dar menos 2 sobre 4 y en lugar de x, pues vamos a tomar 100.000, ¿no? Digamos, ahí la diferencia es que la x está en el denominador, o sea, en la parte de abajo. Entonces, tú pones eso en el denominador, bueno, pues lo que te da es menos 2 sobre... Si tú te vas a la calculadora y pones 100.000 y luego eso lo elevas al cuadrado, luego lo multiplicas por 4, bueno, en realidad te da 4 por 10 a la 10. Ahora 4 por 10 a la 10 significa, pues tengo el 4 y luego 10 ceros, ¿no? Y si tú haces esa división, ¿no? Menos 2 entre 4 y luego unos 10 ceros, ¿no? Lo que te da es 5 por 10 a la menos 11. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que tendrías, por 10 a la menos 11 significa que tienes un punto, primero 0.10 ceros y después un 5, ¿sí? Es decir, es una cantidad extremadamente pequeña. No sé si me explico. Entonces, en realidad aquí tendrías un 0.00 y bueno, 10 ceros y hasta después el 5, que es una cantidad extremadamente pequeña. Ah, bueno, un negativo, ¿no? Que es una cantidad muy pequeña. ¿Sí? Es decir, pues prácticamente es cero. ¿Sí? Entonces, en realidad tú divides como como esto es muy grande, ¿no? Si el denominador pues va a seguir siendo una cantidad muy grande y un número entre algo muy, muy, muy grande, pues siempre va a irse a cero, ¿no? Esa es la razón por la cual da cero. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Sí, en realidad, por ejemplo, aquí, como comentaba, esta sería... O sea, esto da menos 0. Son 10 ceros, 1, 2, y al final un 5. O sea, esto prácticamente es muy, muy, muy pequeño. Y entonces, entre más y más, entre esto sea más y más grande, pues, como está en el denominador, pues esto se va a ir haciendo cada vez más y más pequeño, ¿no? Que al final de cuentas da cero. Sí, en realidad, cuando yo tengo límites, cuando x tiene infinito y la x está en el denominador, o sea, en la parte de abajo, como está en el denominador, pues el denominador se va a hacer muy grande y uno entre algo muy grande es cero. ¿Sí? Eso siempre va a pasar, ¿no? El límite cuando x tiene infinito o también menos infinito y solamente la x está abajo, pues eso va a ser cero. Pero cuando está arriba, ¿sí? Por ejemplo aquí, pues va a ser infinito. ¿Sí? Bueno, ahí va a depender, ¿no? Puede ser infinito o menos infinito, ya más bien va a depender del signo que se esté tomando aquí, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí como es x cuadrada, pues cualquier número elevado al cuadrado, pues ya sabemos que es positivo. Y como 7 cuartos es positivo, pues todo esto seguirá siendo positivo, pero muy grande, entonces eso es infinito. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el tercer ejemplo. No siempre, no siempre los límites van a ser infinitos. Por ejemplo, vamos a ver este. Ah, no, este creo que todavía resulta. Por ejemplo, sería el límite cuando
cuando x tiende a infinito, bueno, ahí tomo la máxima potencia, sería x a la 18. Y la del abajo, la máxima, pues también es x a la 18, ¿no? Entonces, de estas la máxima potencia es x a la 18. De estas la máxima potencia es x a la 18. Bueno, aquí sí se puede simplificar, ¿no? X a la 18 entre x a la 18, pues eso es 1. Y en realidad, pues eso quedaría simplemente el límite cuando x tiende a infinito de... Bueno, x a la 18 entre x a la 18 es 1. Pues quedaría un quinto, ¿no? Pero bueno, pues como esto ya no depende de x, pues simplemente sería un quinto. Sí, ahí dio un límite que no es infinito ni cero. Ahí dio un quinto. Aquí nuevamente, no siempre se toma en este tipo de problemas, cuando el límite, cuando tomamos x tendiendo a infinito a menos infinito, cubo y x al cubo, pues se eliminan. Entonces lo único que queda ahí es, bueno, ahí si quiere puedo eliminar o ya directamente es el límite. Me queda el límite cuando x tiende, bueno, x al cubo entre x al cubo, pues se elimina y nada más me queda menos 2. Y bueno, como eso no depende de x, pues simplemente es menos 2. Y ya ese sería directamente el límite, ¿no? Por ejemplo, el inciso E, pues nuevamente sería el límite cuando x tiende a menos infinito. En este caso, ¿qué términos tomarían del numerador? ¿Cuál es el que se toma? ¿Qué me dice? X cúbica, bueno, menos X cúbica, ¿no? Sí. ¿Y del denominador? 4X a la séptima. Sí, exacto. De ahí, pues hay que hacer la simplificación, ¿no? Pongo el límite cuando x tiende a menos infinito. Ahora, en este caso, si yo tengo x al cubo arriba y x a la séptima abajo, pues lo que me queda es un x a la cuarta, bueno, menos 1 sobre x a la cuarta, pero abajo. Sí, entonces x al cubo arriba y x a la séptima abajo, pues me queda x a la cuarta abajo. Bueno, quiero un menos. Aquí me falta un menos, pero bueno, es menos infinito. Entonces, ahora cualquier número otra vez va a ser algo muy similar al primer ejemplo. ¿Sí? Cada vez que tengo la x en el denominador y esto va a tender, y si esto tiende a infinito o menos infinito, pues esto se vuelve una cantidad muy, muy grande, ¿sí? Como acá, ¿no? Cuando estaba aquí. El denominador se vuelve muy grande, aquí también va a ser muy grande y algo entre muy grande, pues eso va a ser 0. ¿Sí? Entonces eso directamente es 0. ¿Sí? En realidad, pues básicamente van a haber tres posibilidades, ¿no? Bueno, casi se puede todo enmarcar en tres posibilidades. Cuando tengo un límite tendiendo a infinito o a menos infinito, si después de simplificar la x o potencias de x queden abajo, pues el límite siempre va a ser 0, ¿no? Porque esto se vuelve muy grande y algo entre muy grande es 0.
Entonces, cada vez que me queden aquí términos en el denominador, y esto tiende a infinito y menos infinito, pues eso va a ser 0, ¿no? Aquí esto va a ser 0, esto dio 0. La otra posibilidad es que después de hacer simplificaciones, pues en el numerador todavía aparezcan potencias de x. Ahí puede ser infinito o menos infinito, ahí más bien depende, pero del signo, ¿no? De cómo queden los signos de la x, ¿no? Pero, digamos, solamente son esas dos posibilidades, ¿no? Cuando x queda una potencia de x arriba en el numerador. Y el último, pues es cuando ya no aparece ninguna, simplemente se eliminan las potencias de la x y aquí me queda una constante, pues ahí directamente es la constante. Por ejemplo, aquí quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito. Pues aquí, ¿no? La potencia quedaría de la x es menos 2. No es cierto. Es no, la máxima potencia es 4x a la 13, ¿no? Y aquí la máxima potencia en el denominador sería 6x10. Digo 4x a la 13 sobre 6x a la 10, ¿cómo me queda? ¿Cuánto? ¿Me queda 4 qué? ¿X a la cuánto? ¿O arriba o abajo? ¿Cómo me queda? Arriba sería x a la 3, profe. X cúbica. Sí. Y abajo sería nada más, ¿no? Sí, exacto. Entonces queda el límite cuando x tiende a menos infinito de 4x al cubo. Ahora aquí hay que tener precaución por los signos, ¿no? Digamos, como tengo 4x al cubo sobre 6, pero x es menos infinito, es decir, aquí es en valor absoluto es muy grande, pero es negativo, pues hay que ver cómo es el signo, ¿no? Si yo tengo un número negativo y está elevado al cubo, pues sigue siendo negativo, ¿no? Es por la ley de los signos. Porque x al cubo significa el número multiplicado, el mismo número multiplicado 3 ocasiones, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, menos 1.000.000, pues es menos 1.000.000 por menos 1.000.000 por menos 1.000.000, pues por la ley de los signos es menos por menos es más y luego por menos es menos. ¿Sí? Entonces este término es negativo, ¿sí? El signo es negativo, pero en valor absoluto es algo muy grande, ¿no? Entonces eso va a quedar como menos infinito. ¿Sí? Digamos, en valor absoluto crece, pero sigue siendo negativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay que tener precaución con los signos. ¿Sí? Aquí fue diferente porque como estaba al cuadrado, pues el cuadrado, cualquier potencia par siempre me va a dar, cualquier potencia par de un número, pues el número va a quedar positivo, ¿no? O sea, si yo tengo un número elevado a la cuarta, al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava potencia, etcétera, siempre va a dar positivo. Aquí como era una potencia impar, ¿no? 3, 5, 7, 9, etcétera, pues ahí puede ser positivo o negativo, depende de cómo sea el número, ¿no? Aquí como era negativo, pues siguió siendo negativo, y valor